Padre Santo que moras en los cielos, engrandecemos tu nombre en esta hora por el gran privilegio que nos das de poder estar en tu santo templo adorando y ensalzando tu bendito nombre. Por favor, Señor, te queremos suplicar por el descenso de tu Santo Espíritu en medio nuestro. Que se pueda mover, Señor, tu Espíritu Santo en nuestro medio y que tú nos puedas hablar a través de tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre precioso de nuestro amado Salvador y Redentor, Cristo Jesús. Amén. Buenos días y feliz sábado. Buenos días, feliz sábado. No lo escucho, ¿están durmiendo? Vamos a imaginar algo. Vamos a imaginar que estamos ya en el fin del tiempo, que estamos mirando esa pequeña nube que viene descendiendo nuestro Señor Jesucristo. Y que vamos a escuchar esa palabra, bienvenido al reino de los cielos. Amén. Qué glorioso será esa mañana, cuando nosotros escuchemos esa voz, dándonos la bienvenida a un mundo nuevo, donde vamos a vivir eternamente, sin ningún sufrimiento, sin ningún dolor. Amén. Y la promesa es que será eternamente. Mis hermanos, esforcémonos. Hagamos todo lo que tenemos que hacer en nuestra vida, todos los cambios que tenemos que hacer para escuchar esa hermosa palabra de bienvenida que Cristo le va a dar a todos los redimidos. Bienvenido a la casa de Dios en esta mañana. Regocijémonos en su presencia en esta mañana y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga. Bueno, hay una parte importante en la palabra de Dios que se registra un milagro que Dios hizo a 10 leprosos. Después de estas personas estar desahuciados, aislados de la sociedad, estaban fuera de la ciudad y Jesús iba pasando por el lugar donde ellos estaban. Y en ese momento escucharon ellos que Jesús iba pasando por allí y le clamaron diciendo que lo sanara, y Dios lo sanó, Jesús lo sanó. Y estas personas se sintieron también que cuando se vieron sanos, agarraron y salieron corriendo. Pero una persona dijo, oye, no di la gracia, y se devolvió a dar la gracia. Y Jesús le dice, ¿no fueron 10 leprosos los sanados? ¿Y los 9 dónde están? Mis hermanos, de todas las bendiciones que Dios nos ha dado en esta semana, Él nos va a decir, no te di tantas bendiciones y a mí, la gracia, ¿dónde no me la va a dar? Reflexionémonos en todo lo que Dios nos ha dado y démosle la gracia en este momento por todas las bendiciones que nos ha dado durante esta semana y las que nos va a dar durante la semana que viene. Por eso, en esta hora pasará el diácono a recoger los diezmos y las ofrendas. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Dios Todopoderoso, cuando miramos todas las bendiciones que nos ha dado durante el transcurso de esta semana, solo podemos decir gracias, gracias infinita por tus bendiciones. Por eso en esta hora nosotros damos nuestros corazones a tu presencia, para que tú te posiciones en ellos y que haga un altar encendido de nuestra vida para tu adoración. Bendice cada alma presente aquí en esta mañana, que tus ricas bendiciones puedan ser derramadas abundantemente sobre cada una de las personas que estamos aquí presentes en esta mañana. Dirígenos en todo y cuando el tiempo no sea más, danos un sitio a tu lado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
487. 487. Preparemos nuestros corazones para seguir adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores con el himno 172, El Rey que viene. Solo viene esta vez.
Dios por ese himno tan precioso. Cerca está. ¿Quién está cerca? Cristo. Gloria a Dios. Ahora, mis hermanos, busquemos nuestras Biblias. Mateo 24, del 4 al 8. Mateo 24, del 4 al 8. Y la palabra de Dios se lee así. Jesús respondió: mirad que nadie os engañe, porque no vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis guerras y rumores de guerra. Cuidado, no os alarméis, esto tiene que suceder, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá peste, hambre, terremoto en diversos lugares, y todo esto será principios de dolores. Palabra de Dios. Con la mayor reverencia nos vamos a postrar de rodillas para la oración. Padre eterno, al estar en tu presencia, no es porque hay un mérito en nuestras vidas, sino por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. En estos momentos nosotros nos presentamos delante de ti. Te suplicamos, te imploramos que limpie nuestros corazones, nuestra mente, y que nuestras vidas puedan ser emblanquecidas como la blanca nieve, así como está prometido por ese sacrificio hecho por tu Hijo amado Cristo Jesús. Que cada corazón aquí presente en esta mañana pueda ser saciado con la presencia de tu Santo Espíritu, y que todas las necesidades, y que toda nuestra dolencia, y que todas nuestras calamidades puedan ser sanadas, y que nuestra mente puedan tener un encuentro con la presencia de tu Santo Espíritu. En esta mañana no nos sentimos dignos, no nos sentimos con la capacidad, pero sí tenemos la promesa de que en tu palabra está escrito que todo el que a ti viene tú no le echas fuera. Por eso te suplicamos que implore y imploramos para que el predicador de esta mañana pueda tener un carbón encendido en sus labios, y que las palabras que digan puedan penetrar a lo más profundo de nuestros corazones, y que nuestra decisión sea servirte donde quiera estemos y hacer tu voluntad. Dirígenos en todo, y cuando el tiempo no sea más, por favor, inscribe nuestro nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, mis hermanos, preparemos nuestros corazones para recibir palabra de vida con el hermano Wilfredo Trinidad.
feliz sábado para cada uno de ustedes. Para mí es un honor, hermanos, el estar con ustedes, que me hayan invitado para compartir la palabra de Dios. Así que en vista de que el tiempo hoy resta, les voy a invitar de que antes de abrir la palabra de Dios, nos postremos para que sea el Señor el que hable a nuestro corazón. Así que vamos a estar de rodillas y vamos a encomendarnos al Señor. Santo Padre, que tu morada es en los cielos, en esta hora, Señor, quiero encomendarme en tus manos para que sea tú el que hables a tu pueblo a través de tu siervo. Te quiero suplicar, Señor, que cada palabra que escuchemos, cada palabra de tu santo libro pueda hacer un impacto positivo en nuestra vida, que sea sabor de vida para vida eterna. Permite, oh Dios, que pueda relacionar los textos bíblicos de la manera como tú lo has dispuesto. Por eso es necesario que tú crezcas y que yo mengüe en esta hora. Quédate con nosotros y háblanos a través de tu palabra para estar listos, para darte la bienvenida cuando tú vengas en gloria. Te lo suplicamos en el nombre precioso de nuestro Salvador y Redentor, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, la última vez que estuve aquí estuvimos estudiando sobre Mateo capítulo 24. ¿Cuántos estaban aquí la última vez que estuve aquí en la iglesia? Ok, veo algunas manos. Vamos a continuar con este estudio. Yo les prometí a ustedes que íbamos a seguir hablando de Mateo 24. Y en el estudio de hoy vamos a ver que las señales que están escritas en el capítulo 24 del libro de San Mateo tuvieron un cumplimiento preliminar, y que estas señales ocurrieron antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70, y van a tener otro cumplimiento para nuestros días, un cumplimiento más amplio. Vamos a leer lo que fue nuestra lectura bíblica en el capítulo 24 del libro de San Mateo, comenzando en su versículo 4. Allí se nos dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Aquí se mencionan una serie de señales que tenían que acontecer y que tendrán que acontecer antes de la segunda venida de Cristo. Y habíamos dicho que el Señor Jesús, cuando respondió a la pregunta de los discípulos, no respondió por separado, sino que fusionó los dos acontecimientos, el acontecimiento de la destrucción de Jerusalén con los grandes horrores del día final. Lo primero que se menciona allí es que iban a venir muchos en su nombre. Cristo dijo:
porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañará. En los días apostólicos, después de la resurrección de Cristo, entre el año 31 y el año 70, antes de la destrucción de Jerusalén, se vieron todo este tipo de señales y se levantaron falsos cristos y se levantaron falsos profetas. Vamos a ver algunos ejemplos en la palabra de Dios. En el libro de Hechos en el capítulo 5. Hechos capítulo 5. Y en su versículo 36 y 37. Hechos 5, 36 y 37. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Teudas fue un falso profeta que se levantó en los días de los apóstoles. Otro ejemplo fue también Judas el Galileo. Judas el Galileo dice ahí mismo en el versículo 37 de Hechos 5, después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Se levantó Teudas, después de él se levantó Judas el Galileo y más adelante se levantó también a quien conocemos como Simón el Mago. Ahí mismo en Hechos en el capítulo 8 y en el versículo 9, Hechos 8, versículo 9, dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Era un mago que practicaba la magia. Sin embargo, dicen que a este lo escuchaban atentamente todos y decían, este es el gran poder de Dios. Este fue un engañador, un falso profeta que también se levantó en los días de los apóstoles. También el apóstol Juan había dicho que se iban a levantar muchos anticristos. Vale la pena aclarar que la palabra anticristo significa uno que pretende ocupar el lugar de Cristo. Y el apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, nos dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Hay un historiador muy famoso
conocido como Flavio Josefo. ¿Cuántos han oído o han leído sobre Flavio Josefo? Flavio Josefo fue un historiador judío que vivió en la era apostólica y fue testigo ocular de la destrucción de Jerusalén y de todos los acontecimientos que ocurrieron desde el año 31 al año 70 de la era apostólica. Flavio Josefo escribió en uno de sus libros llamado Antigüedades de los Judíos, en el capítulo 20, la página 5, esta declaración. Él dijo: además se levantaron impostores y engañadores que convencieron a la muchedumbre que los siguiera al desierto, pues afirmaban tener poder para mostrarles maravillas y señales incuestionables que harían en armonía con el plan de Dios. Engañadores e impostores que profesaban ser inspirados divinamente para forjar cambios revolucionarios, persuadieron a la multitud que se comportara como desquiciados, conduciéndolos al desierto con la creencia que Dios les daría allí señales de su liberación. Y él sigue diciendo: en Judea las cosas iban de mal en peor, pues el territorio se infestó nuevamente con malhechores e impostores que engañaban a la multitud. Esto lo dijo Flavio Josefo, que fue testigo ocular de estas cosas, historiador judío. ¿Cómo, hermana? ¿En qué parte está lo que acabo de decir? Esto está en Antigüedades de los Judíos, en el capítulo 20, en la página 5. Elena de White confirma esto de Flavio Josefo. En el libro El deseado de todas las gentes, ella escribió: muchos falsos mesías iban a presentarse, pretendiendo realizar milagros y declarando que el tiempo de la liberación de la nación judía había llegado. Iban a engañar a muchos. Las palabras de Cristo se cumplieron. Entre su muerte y el sitio de Jerusalén aparecieron muchos falsos mesías. Esto está en El deseado de todas las gentes, en la página 582. La aparición de falsos profetas y de falsos mesías tuvo un cumplimiento preliminar en la era apostólica. Y más adelante vamos a seguir hablando de los falsos profetas que tienen un cumplimiento para nuestros días. Porque esto es algo que está rampante por todas partes. Otra de las señales que mencionamos en nuestra lectura bíblica fue que Cristo dijo: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ustedes saben que hubieron guerras, rumores de guerras e insurrecciones en la era apostólica. El Señor Jesús nació en un periodo de paz nunca visto en la historia del Imperio Romano. La paz romana comenzó con el primer emperador romano, que se llamaba César Augusto, en el año 17 antes de Cristo, y esta paz continuó hasta el tiempo de Nerón. Nerón murió en el mes de junio del año 68.
Pero en el año 67 después de Cristo, un año antes de su muerte, el emperador Nerón comisionó al general Vespasiano, el padre de Tito, quien en este tiempo era general o era el comandante en jefe de la Guardia Pretoriana. La Guardia Pretoriana era el cuerpo militar del Imperio Romano. Por eso había un edificio que se llamaba el Pretorio, porque era allí donde estaban los soldados de la Guardia Pretoriana del Imperio Romano. Y Vespasiano fue comisionado por Nerón para que aplastara la insurrección de los judíos en Palestina. Y este hecho culminó con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Según Josefo, cuando Vespasiano se dirigía hacia Jerusalén, destruyó todo lo que halló en su camino, porque tenía como estrategia no dejar nada fuera de Jerusalén tras sí que pudiera luego impedir el sitio de la ciudad. Josefo escribió que durante el periodo inmediatamente antes de la destrucción de Jerusalén, los judíos libraron batallas y guerras con diferentes pueblos. Uno de estos pueblos fueron los ascalonios. Otros fueron los samaritanos. También los alejandrinos. Y también tuvieron guerras con los sirios. Todo esto pasó tiempo antes del sitio de Jerusalén, en cumplimiento a las señales preliminares que el Señor Jesús había profetizado. Luego, después del periodo que le siguió al reinado de Nerón, hay un historiador llamado Tácito que él dice que la historia que siguió fue una historia llena de desastres y de terribles batallas. Escuchen lo que escribió él. Tácito, en el libro Historias, en el capítulo 1, él dice: la historia que comienzo a describir fue un periodo lleno de desastres, terrible en batallas y rasgado por luchas civiles. Fue un periodo horrible aún en la paz. 4 emperadores perecieron por la espada. Hubo 3 guerras civiles, más guerras externas y con frecuencia ambas al mismo tiempo. Josefo también escribió que después de la muerte de Nerón todo estaba en desorden. Y Elena de White confirma que hubo varias guerras fuera de Jerusalén antes de que la ciudad fuera sitiada por los ejércitos romanos en el año 70. Escuchen lo que escribió Elena de White, El deseado de toda la gente, página 582. Antes de la destrucción de Jerusalén, los hombres contendían por la supremacía. Se asesinaban a los emperadores. Se mataba también a los que se creían más cercanos al trono. Había guerras y rumores de guerras. Esta fue otra de las señales preliminares que tuvieron cumplimiento en los días apostólicos. Guerras y rumores de guerra. Cristo también dijo que iba a haber hambres y pestilencia. En Mateo 24 y en el versículo 6, en el versículo 7, nosotros leímos que dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, pestilencias y hambres
hubieron también pestilencias y hambres en esos días. Si quieren ver algunos ejemplos, vayan al libro de Hechos, al capítulo 11 del libro de Hechos, y en el versículo 28. Bueno, leemos desde el versículo 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio, en tiempo de César Claudio, que era uno de los emperadores de la dinastía Julio-Claudia, que consistió de 5 emperadores, comenzando con César Augusto y terminando con el emperador Nerón en el año 68. Él daba a entender por quién, dice la Escritura, por el Espíritu, de que iba a venir una gran hambre sobre toda la tierra habitada. Y esa hambre sucedió en tiempos de César Claudio. Josefo también se refirió a este periodo como la gran hambruna en su libro Las Antigüedades de los Judíos. Y también menciona otras hambres que vinieron, otras hambrunas, antes de la destrucción de Jerusalén. La mensajera del Señor también confirma la existencia de hambres y pestilencias en los días precedentes a la destrucción de Jerusalén. En el conflicto de los siglos, en la página 30, ella escribió: millares murieron a consecuencia de hambre y pestilencia. Los afectos naturales parecían haber desaparecido. Los esposos se arrebataban unos a otros los alimentos. Los hijos quitaban a sus ancianos padres la comida que se llevaban a la boca. Y la pregunta del profeta: ¿se olvidará acaso la mujer de su niño mamante? Esta pregunta recibió respuesta en el interior de los muros de la desgraciada ciudad. Ustedes han estudiado lo que pasó en Jerusalén cuando los ejércitos romanos sitiaron la ciudad en el año 66 con el emperador, el general Cestio Galo, que después retiró sus tropas y después volvieron otra vez, ahora bajo el mando del general Tito, a sitiar nuevamente la ciudad de Jerusalén. Fue terrible lo que se vivió, porque los que estaban dentro de la ciudad tenían que salir para poder abastecerse de alimentos. Pero si abandonaban la ciudad, iban a ser atacados por los ejércitos romanos. Y cuando se les acabó la comida, fue terrible lo que se vivió en aquel entonces. Tan terrible fue el hambre que aún las madres se comían a sus propios hijos. Miren lo que dice aquí en el conflicto de los siglos, en la página 30, donde estamos leyendo: los hijos quitaban a sus ancianos padres la comida que se llevaban a la boca. Y la pregunta del profeta, esta pregunta la hace el profeta Isaías, en Isaías 49, versículo 15. ¿Se olvidará acaso la mujer de su niño mamante? Esta respuesta del profeta Isaías recibió respuesta en el interior de los muros de Jerusalén, tal como lo diera la Santa Escritura. Las misericordiosas manos de las mujeres cuecen a sus mismos hijos.
estos les sirven de comida en el quebranto de la hija de mi pueblo. Esto había dicho el profeta Isaías. Y en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 4 y en el versículo 10, dice que en la primera destrucción de Jerusalén, las madres se comieron a sus propios hijos. Miren lo que dice allí. Lamentaciones capítulo 4, versículo 10. Las misericordiosas manos de las mujeres cuecen a sus mismos hijos. Estos les sirven de comida en el quebranto de la hija de mi pueblo. La hija de mi pueblo es un símbolo de Jerusalén. Pero hermanos, lo más sorprendente de todo esto es que Moisés, muchos años antes, había predicho este hecho. Mírenlo allí en Deuteronomio, en el capítulo 28, en los versículos 56 y 57. Deuteronomio 28, 56 y 57. Al recién nacido que sale de entre sus pies. Bueno, en el 56. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos que diere a luz. ¿Y cómo dice después? Pues los comerá ocultamente, por la carencia de todo, en el asedio y el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tu ciudad. Ya Moisés había profetizado de estas cosas. Y esto se cumplió en los días del cerco de Jerusalén. Escuchen lo que sigue diciendo la mensajera del Señor en el conflicto de los siglos, en la página 30, donde estábamos leyendo respecto a este hecho. Dice: tan atroz era el hambre que los hombres roían el cuero de sus cintos, sus sandalias y las cubiertas de sus escudos. Muchos salían durante la noche para recoger las plantas silvestres que crecían fuera de los muros, a pesar de que muchos de ellos eran aprehendidos y muertos por crueles torturas, y a menudo los que lograban escapar eran despojados de aquello que habían conseguido, aún con riesgo de la vida misma. Esto pasó durante el cerco de Jerusalén. Hubo hambres y pestilencias. Otra de las señales que vimos en la lectura bíblica, San Mateo 24, y en el versículo 7, es que dice en la última parte del versículo que iba a haber terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio ¿de qué? De dolores. Ustedes saben, hermanos, que nosotros no estamos viviendo en principios de dolores. Hay mucha gente que ve lo que está pasando en el mundo y dice: estos son principios de dolores. Los principios de dolores fueron en los días de los apóstoles. Nosotros estamos ahora en las contracciones. Una mujer cuando va a dar a luz primero empieza a tener principios de dolores, pero a medida que las contracciones se hacen más fuertes y más fuertes a medida que el tiempo va pasando, ya no son principios de dolores, sino contracciones. La mujer está a punto de dar a luz. Y esto para mí no es motivo de tristeza, sino motivo de gozo, porque sé que el Señor Jesús viene pronto.
Alabado sea su nombre. Pero también hubieron terremotos y fenómenos de carácter sobrenatural en aquellos días. El historiador Tácito, en sus famosos libros conocidos como los Anales, afirma que hubo terremotos en diferentes lugares. Y algunos de esos lugares fueron en Roma, en Apamea, en Frigia, en la isla de Creta, en Campania, en la Odisea y en Pompeya. Y eso ocurrió inmediatamente antes de la destrucción de Jerusalén. Él también describe una serie de terremotos durante el reinado de Claudio. Escuchen lo que dice él, Tácito, Anales 12:58. Las casas fueron aplastadas por repetidos terremotos, y al esparcirse el terror, los débiles fueron muertos y pisoteados por los que huían llenos de pánico. También otro historiador llamado Séneca escribió que hubo terremotos en Asia, también en Acaya, en Siria y en Macedonia, antes de la destrucción de Jerusalén. Y el comentarista bíblico Helicot, un comentarista bíblico llamado Helicot, en un libro titulado Helicot's Commentary Volume 6, página 146, escribió: tal vez ningún periodo de la historia se ha visto tan impactado por estas convulsiones, por estos terremotos, como el que transcurrió entre la crucifixión de Cristo y la destrucción de Jerusalén. Durante esos años, del año 31 al año 70, en el mundo conocido de aquel entonces, hubieron muchos terremotos y calamidades. Durante la primera etapa de la guerra de los judíos con los romanos, también Flavio Josefo explica que irrumpió una tormenta prodigiosa de noche, con suma violencia y vientos muy fuertes, con gran torrente de lluvia y con relámpagos y truenos continuos y grandes conmociones y rugidos de la tierra, como se contempla en un terremoto. Esto lo vio Flavio Josefo en su libro Las guerras de los judíos, en el capítulo 4 está escrito. Flavio Josefo podía leer las señales de los tiempos porque él vivió en esos tiempos. Él fue testigo ocular de esas cosas. Él sigue diciendo allí mismo: estas cosas indicaban en manifiesto que se acercaba algún tipo de destrucción sobre los hombres, como cuando el sistema del mundo cayó en este desorden. Y cualquiera podía suponer que estas maravillas presagiaban grandes calamidades que estaban por venir. Todas estas señales, hermanos, que ya hemos mencionado, los falsos cristos, los falsos profetas, las guerras y rumores de guerra, las pestilencias, las hambrunas y también los alborotos en la sociedad, porque iban a haber alborotos en la sociedad. Miren lo que dice, por ejemplo, allí en Marcos capítulo 13. Marcos 13 y en el versículo 8. Marcos 13, 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares
lugares, y habrá hambres. ¿Y qué más dice después de hambre? Y alborotos, principio de dolores son estos. Los alborotos tenían que ver con la intranquilidad social. Y esto se cumplió. La palabra alborotos, hermanos, es la misma palabra que se usa para describir el desorden de aquellos que clamaban por la muerte de Cristo cuando decían: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Es la misma palabra que se usa. Y es bueno notar que antes de la destrucción de Jerusalén hubo un aumento marcado y significativo de movimientos mesiánicos. En el desierto de Judea aparecían personas diciendo que ellos eran el Mesías y se llevaban tras sí a multitudes al desierto para ser engañados. Josefo también nos cuenta que durante el gobierno de Félix se levantó una sucesión de engañadores e impostores que fomentaban cambios revolucionarios bajo el pretexto de poseer inspiración divina. Decían que eran divinamente inspirados, y el mundo conocido de aquel entonces llegó a ser terriblemente conmovido por estos falsos maestros. Y vamos a estar hablando más adelante de los falsos maestros en nuestros días, que también están causando una conmoción, porque estas profecías tienen un doble cumplimiento. Elena de White, en El conflicto de los siglos, en la página 27, declaró lo siguiente: tanto en la familia como en la nación, en las clases bajas como en las clases superiores del pueblo, no reinaba más que la sospecha, la envidia, el odio, el altercado, la rebelión y el asesinato. Les pregunto, ¿es esto intranquilidad social, sí o no? ¿Ok? No había seguridad en ninguna parte. Los amigos y parientes se hacían traición unos a otros. Los padres mataban a los hijos y estos mataban a sus padres. Sigue diciendo: Satanás despertó las más fieras y degradadas pasiones de sus almas. Los hombres ya no razonaban, completamente dominados por sus impulsos y su ira ciega. En su crueldad se volvieron satánicos, tanto en la familia como en la nación, en las clases bajas como en las clases superiores del pueblo. No reinaba más que la sospecha, la envidia, el odio, el altercado, la rebelión y el asesinato. No había seguridad en ninguna parte. Los amigos y parientes se hacían traición unos a otros, y los padres mataban a sus hijos y estos a sus padres. Hermanos, estos sucesos eran tan solo indicios de cosas peores que estaban por ocurrir. Después de describir estos eventos, el Señor Jesús dijo en el versículo 8 de Mateo 24: mas aún no es el fin. Estos sucesos eran tan solo, hermanos, ¿qué? ¿Principio de qué? Principio de dolores. Por eso, ya los principios de dolores hace tiempo que pasaron. No estamos viviendo en principios de dolores. Los principios de dolores tuvieron su cumplimiento en los días de los apóstoles. La gran prueba, hermanos, iba a venir cuando el pueblo de Dios fuera acusado de causar todas estas calamidades. Satanás causó todas estas cosas con el fin de que finalmente se culpara a los hijos de Dios.
Y eso lo vamos a ver. Todo lo que se describe, hermanos, en los versículos 6 al 8 de Mateo 24, de todas estas cosas fue culpado el pueblo de Dios. En el libro de Hechos de los Apóstoles se nos afirma que los judíos, hermanos, apelaron de manera constante al gobierno romano para que castigara a todos aquellos que predicaban el evangelio de Jesucristo. Y el Señor Jesús había dicho en el versículo 9 de San Mateo 24, versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto también tuvo un cumplimiento. Vamos a ver. El apóstol Pedro y el apóstol Juan fueron acusados por predicar en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. Y Cristo dijo que serían aborrecidos de todas las gentes por causa de ¿qué? De su nombre. Y vamos a ver que Juan y Pedro fueron azotados por predicar en el nombre de Cristo. Allí en el libro de Hechos capítulo 5. Hechos 5. Y en los versículos, en el versículo 41 de Hechos 5 dice, vamos a leer desde el versículo 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarles, les intimidaron que no hablasen en el nombre de ¿quién, hermanos? En el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿De cuál nombre? Del nombre de Cristo. Esto, hermanos, tuvo su cumplimiento. Y también la Biblia dice que en los días de los apóstoles hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó con Esteban, el primer mártir cristiano? Vamos a leer la historia. Aquí mismo está en Hechos, en el capítulo 8. Hechos capítulo 8. Y en el versículo 1. Dice, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. Si leemos los versículos anteriores, nos damos cuenta que en Saulo de Tarso, quien más adelante llegó a ser el gran apóstol Pablo, fue el autor intelectual de la muerte de Esteban. Y dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Por causa del nombre de Jesús hubo una gran persecución. Y es importante notar, hermanos, que el mismo Esteban, mientras invocaba el nombre de Cristo, mientras era apedreado, lo único que hacía era invocar el nombre de Cristo. Léanlo ahí en Hechos, en los versículos anteriores, Hechos capítulo 7 y versículo 59. Dice en el versículo 59, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esteban invocaba el nombre de Cristo y por esto fue perseguido. También la persecución
era una de las señales preliminares que el Señor Jesús había dejado que tenían que ocurrir como principios de dolores. Y también el mismo Saulo de Tarso. ¿A quién perseguía Saulo de Tarso? A los que creían en Cristo. ¿Y qué le pasó a Saulo de Tarso cuando iba camino a Damasco? Dice que repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y que cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le respondió: Señor, ¿quién eres? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Quiere decir que Saulo estaba persiguiendo y matando a Cristo en la persona de sus discípulos. El apóstol Juan también había dicho, bueno, estas son las palabras del mismo Señor Jesús. En Juan 16, versículo 1 y 2, el Señor Jesús escribió, el Señor Jesús dijo, y Juan escribió: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio ¿a quién? A Dios. El escritor Tácito, en sus anales, escribió una declaración referente a lo que hacía el emperador Nerón con los cristianos. Escuchen lo que dice. En Anales 15 de Tácito, lo primero que hacía Nerón era arrestar a todos los que se declaraban cristianos. Luego, basándose en la información que ellos le suministraban, condenaba a un gran número de otros cristianos. El apóstol Pedro fue crucificado con la cabeza para abajo. El apóstol Santiago fue muerto con la espada y Pablo fue decapitado. ¿Recuerdan ustedes cuando Caifás, en el último concilio que se hizo en el Sanedrín para fraguar la muerte de Cristo, donde no invitaron ni a José de Arimatea ni a Nicodemo, que advocaban por Cristo, no los invitaron, y el mismo Caifás había dicho que era necesario que Cristo muriera para salvar a la nación. Y ahora los judíos usaban el mismo argumento contra los seguidores de Cristo, contra los apóstoles. Y le tocó comparecer ante gobernantes y reyes. Cristo también había dicho que iban a comparecer ante reyes y gobernantes. Si quieren ver algunos ejemplos de esto, podemos ver que Pablo tuvo que comparecer ante más de un gobernante. El apóstol Pablo tuvo que comparecer ante Félix, el gobernador romano Félix. Allí en Hechos 24, y en el versículo 24 y 25, nos dice: algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Pablo tuvo que comparecer ante el gobernador Félix. Más adelante tuvo que comparecer ante el rey Agripa. Ahí mismo en Hechos 26,
los versículos 1 y 3 del libro de Hechos, capítulo 26. Dice: entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Aquí vemos que el apóstol Pablo fue acusado ¿por quién? ¿Por quién fue acusado Pablo? Por los judíos. Y esto es importante que lo entendamos, porque ¿por quién creen ustedes que vamos a ser acusados nosotros? Por los de su casa. La Biblia dice: los enemigos del hombre serán los de su casa. Los discípulos también fueron ayudados por el Espíritu Santo, tal y como Cristo lo había prometido. Cristo había dicho que cuando nos tocara comparecer ante estos reyes y gobernantes, que no nos preocupáramos por lo que teníamos que decir, porque en aquella hora nos sería dada palabra, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Dios dio sabiduría a sus discípulos que sus enemigos no podían contradecir. También fueron perseguidos por amigos y familiares, fueron perseguidos y abandonados. Pero lo más sorprendente, hermanos, fue lo que Cristo profetizó, de que iba a haber un zarandeo también. ¿Sabían ustedes que Cristo había profetizado de que iba a venir un zarandeo para también los días apostólicos? Allí en San Mateo 24, en el versículo 10, dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y el contexto de esto indica que se ofendieron y abandonaron la fe por causa de la persecución. Así que la persecución causó un zarandeo entre el pueblo de Dios, y va a volver a causar un zarandeo nuevamente en nuestros días. Yo les puedo citar a ustedes varios ejemplos de personas que abandonaron a Pablo y abandonaron a los apóstoles porque los traicionaron, y eran personas que eran de la misma iglesia. Miren lo que dice, por ejemplo, 2 de Timoteo 1, versículo 15. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Fígelo y Hermógenes. Ahí estaban los que abandonaron al apóstol Pablo. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 10, dice Pablo: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Y en 2 de Timoteo 4, ahí, pero ahora en el versículo 16, dice Pablo que en su primera defensa todos le abandonaron. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Y el apóstol Juan también dijo, 1 de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora, hermanos, Cristo dijo que se iban a levantar muchos falsos profetas y que engañarían a muchos.
Y ya vimos que se levantaron en los días de los apóstoles falsos profetas. Y ahora voy a detenerme, hermanos, para hablarles un poco acerca de este asunto de los falsos profetas. Porque hoy en día se han levantado también muchos falsos profetas. Y una de las fases principales del zarandeo en nuestros días tiene que ver con esto, con los falsos profetas que enseñan falsas doctrinas. Miren lo que dice el libro de Amós en el capítulo 9. Amós capítulo 9 y en el versículo 9. Amós 9. Vamos a leer desde el versículo 8. He aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador, y yo los asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice Jehová, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. El Señor dice que va a haber un zarandeo en su pueblo. Y hay varias fases de este zarandeo. Y yo podría hablarles de todas las fases del zarandeo, pero me voy a detener a hablarles especialmente de esta fase que tiene que ver con los falsos maestros y con las falsas doctrinas. En el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 4 y en el versículo 1 en adelante, ya el apóstol Pablo había dicho, Primera de Timoteo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente, ¿quién dice, hermanos? El Espíritu, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchándose a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tendrán cauterizada la conciencia. Ya el apóstol Pablo había dicho que en los postreros días estas cosas iban a pasar porque se iban a levantar falsos maestros. Y también en el libro de Hechos. Ahora, antes de buscar esta cita, si Pablo había dicho que en los postreros días iban a levantar falsos maestros, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿de dónde se iban a levantar estos falsos maestros? ¿De dónde? Vamos a dejar que la palabra de Dios nos responda. Hechos 20, versículo 30. Hechos 20, versículo 30. Hechos 20, 30 nos dice de dónde es que se iban a levantar los falsos profetas. Vamos a leer desde el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas
para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿De dónde se iban a levantar esos hombres? De nosotros mismos, para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Sabían ustedes que el zarandeo viene precisamente por la introducción de falsas doctrinas dentro de la iglesia? Déjenme leérselos aquí en este libro, Eventos de los Últimos Días, en la página 180. Eventos, página 180. Escuchen lo que dice. Se me presentaron las siguientes palabras de las Escrituras, lo que acabamos de leer, Hechos 20:30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esto se verá ciertamente entre el pueblo de Dios. Ahora escuchen lo que ella dice sobre por qué viene el zarandeo. Cuando viene el zarandeo, por la introducción de falsas teorías. ¿Por qué viene el zarandeo, hermanos? Por la introducción de falsas teorías. Los lectores superficiales, que no están anclados en ningún lugar, son como la arena movediza, que se desliza hacia cualquier posición para acomodar el contenido de sus sentimientos de amargura. No habiendo recibido el amor de la verdad, serán engañados por el enemigo, prestarán atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y se apartarán de la fe. Hermanos, esto ya está ocurriendo en nuestro medio. Hay muchos hombres, muchos hermanos de la iglesia que se han levantado con falsas doctrinas y están sosteniendo en sus manos la falsa profecía. Miren lo que dice ahora en la página 183. Dice: muchos ocuparán nuestros púlpitos, sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía, que fue encendida en la infernal tea satánica. Muchos están ocupando nuestros púlpitos en las iglesias adventistas, sosteniendo falsas doctrinas, doctrinas de demonios, doctrinas fantásticas. Y esto que voy a decir no es muy ético, pero siento que tengo la necesidad y la responsabilidad delante de Dios de decirlo. Hay muchos ministerios, y quiero que sepan que no tengo miedo de decirlo. Hay muchos ministerios que se han levantado, como por ejemplo el ministerio Upavisión y muchos otros que les puedo mencionar, que están enseñando doctrinas antibíblicas, están torciendo la palabra de Dios al igual que las demás escrituras, y están arrastrando a las personas y engañando a las personas. Y una de las causas principales del gran zarandeo es que se van a introducir encubiertamente herejías destructoras. Eso dice la palabra de Dios en el libro de segunda de Timoteo, en el capítulo 4, eso ya lo habíamos leído en segunda de Timoteo. No, leímos primera de Timoteo, capítulo 4, pero hay otro texto en la Biblia que dice que vendría el tiempo cuando no sufriría la sana
doctrina. Segunda de Timoteo 4:13. Vamos a buscarlo. Segunda de Timoteo 4, versículo 13. 4, versículo 3. Dice, vamos a leer en el versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. ¿Y qué más dice? Y doctrina. ¿Recuerdan ustedes que Cristo había dicho que el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios? Y luego dice en el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hermanos, Pablo dijo que este tiempo iba a venir, y este tiempo ya está entre nosotros, porque se han levantado falsos maestros que están enseñando herejías destructoras. Y hay hermanos que por más que le quieras hacer entender que están en el error, no hay quien los saque de allí. Y a estas personas también el apóstol Pablo tuvo que hacerle frente en sus días. Y saben ustedes que a estas personas llega un momento cuando hay que entregárselos a Satanás. Ay, usted se sorprende, hermano, pero ¿cómo usted puede decir eso? En el pasado había personas que el apóstol se lo entregó a Satanás. Léanlo ahí en Primera de Timoteo, en el capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1. Porque son personas que andan naufragando en la fe, movidos de aquí para allá por todo viento de doctrina. Y están enseñando estas cosas en la iglesia. Doctrinas fantásticas, doctrinas estúpidas, hermanos. Miren lo que dice. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo tuvo que entregárselos a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Y hoy en día hay muchos Himeneos y Alejandros también dentro de la iglesia, que la mensajera del Señor dice que son desquiciados mentales. Déjenme leerle la cita. Si no me creen, le voy a leer la cita. La tengo aquí en mi teléfono. Escuchen lo que dice. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 360. Dice, los mensajes como los dados por estos hombres que dividen la iglesia y nos avergüenzan delante de los enemigos de la verdad. Y en los tales mensajes se revela claramente la obra especiosa del gran engañador, que quisiera impedir que la iglesia alcance la perfección y la unidad. Estos maestros siguen las chispas de su propio fuego, obran de acuerdo con su propio juicio independiente y estorban la verdad
con falsas nociones y teorías. Rechazan el consejo de sus hermanos y siguen en su camino hasta que llegan a ser precisamente lo que Satanás desea que sean: desequilibrados mentales. Es triste lo que está pasando. Hay muchos falsos maestros, hermanos, muchos desequilibrados mentales dentro de la iglesia adventista, que están enseñando doctrinas de demonios y teorías fantásticas que no están de acuerdo a la sana doctrina. Y a esta gente, hermanos, hay que hacerle frente, porque lo que está en juego es la salvación de las almas. Lo que está en juego, hermanos, es la obra más grande que Dios quiere hacer, que es salvar a las almas. Pero si son arrastrados por falsas doctrinas, van a ser engañados por el enemigo. Y la Biblia dice que el pueblo de Dios, los 144,000, ese grupo especial de la última generación, que la Biblia le llama los 144,000, dice que no se contaminaron con mujeres. Allí quiere decir la palabra mujeres, falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Tienen una doctrina pura, porque el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a no ser engañados por todo viento de doctrina, porque esta es una de las fases del zarandeo. Después, en mi próxima presentación, vamos a hablar de las otras fases del zarandeo. Son 5 fases que tiene el zarandeo. La introducción de falsas doctrinas es una de ellas. Y no voy a hablar de las otras porque no tenemos el tiempo para esto. Pero yo les quiero exhortar con todo amor a esos hermanos que están enseñando cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios y que tuercen las escrituras, que se arrepientan de lo que están haciendo. Porque el Señor no puede ser burlado. La mensajera del Señor dice que el castigo que recibirán los falsos maestros durante las plagas será 10 veces mayor que el que recibirá el resto del mundo. Porque por culpa de ellos se habrán perdido muchas almas. Así que, hermanos, ¿cuántos le quieren pedir al Señor que nos ayude a mantenernos en una plataforma firme para no ser engañados por vientos de doctrina? Y que todas estas señales que estamos viendo, que se cumplieron, que fueron principios de dolores, también se van a cumplir, pero para este tiempo necesitamos una preparación especial para poder estar en pie ante el Hijo del Hombre. ¿Cuántos quieren pedirle al Señor que nos ayude a prepararnos para ese día glorioso? Vamos a estar de pie. Y vamos, como es mi costumbre, pedirle a nuestro hermano, a Matthews, que pase aquí, para que ore por nosotros, por esta maravillosa iglesia, porque donde quiera que hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice Cristo, allí estoy yo en medio de ellos. Así que el hermano va a orar. Hermano, vamos a ponerlo de rodillas. Amoroso Padre que mora en las alturas del cielo, te hemos escuchado esta mañana el mensaje que tú nos has mandado, Señor. Gracias, Señor, por mandar este siervo para despertarnos, Señor. También a todo aquello que está en su casa escuchando este mensaje, yo te pido que le dé un sacudón también, Señor. Gracias, gracias, Señor, por la misericordia que tú tienes para cada uno de nosotros. Tú has hecho provisiones de antemano para salvar a cada uno de nosotros, Señor. Pero lo que queremos, Señor, queremos participar, aceptar
esta invitación que tú nos has mandado, Señor. Despiértenos. Ayúdanos para que podamos ser obedientes a ti. Y también te pedimos una bendición especial para esta iglesia. A todas las iglesias que están predicando esta verdad, Señor, que le acompañan. Donde quiera que se encuentre esta iglesia en el mundo. Y también una bendición especial para el ministerio del Evangelio Eterno. No olviden, el pecado de esta mañana te necesita más que nunca, Señor. Porque el enemigo no quiere aquel que está abriendo los ojos de aquello que está durmiendo, Señor. Te pedimos tu protección y tu dirección en nuestro camino, Señor. Cúbrenos de tu protección y también sálvanos, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El último himno, el 255, ¿verdad? Vamos a tener una última oración, hermanos, para que el Señor nos despida en paz. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado a través de tu palabra.
Gracias, Señor, por que tú siempre nos amonestas de los engaños. Tú siempre, Señor, deja una salida, porque tú eres nuestro Dios y porque tú peleas por tu pueblo. Perdona cada uno de nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a poder estar en pie cuando tú te manifiestes. Que pronto, Señor, podamos estar juntos y al unísono, poder clamar, mirar al cielo y decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Este Jehová a quien hemos esperado, nos alegraremos y nos gozaremos en su salvación. Por favor, Señor, ahora que vamos a partir de este lugar, acompáñanos y quédate con nosotros. Que tu Espíritu Santo esté con nosotros a cada momento, hasta que podamos ser trasladados a nuestro hogar celestial. Te lo suplicamos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.